¿Cómo están? Bueno, voy a pasar a explicar un poquito acerca de la unidad de masa atómica, ¿sí? De magnitudes atómico-moleculares. Lo que debemos primero saber es qué es una UMA, o sea, de dónde sale este número tan famoso de la UMA o unidad de masa atómica. Y lo primero que tenemos que relacionar es este concepto, que es el número de Avogadro, ¿sí? Avogadro, no abogado, Avogadro. Este señor fue un físico químico del siglo XVIII que, por medio de varios cálculos, realizó una constante, ¿sí? Que es esta la constante, 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué se puede establecer para este número? Es una cantidad definida, ¿sí? ¿De qué? Ejemplo, si yo digo, por ejemplo, 12 sillas, o 12 huevos, o 12 tomates, yo sé que me estoy refiriendo a una docena, independientemente del objeto que sea. Pero en este caso, este número, que es muy grande, se utiliza para átomos, moléculas o iones, en este caso, ¿sí? Entonces, este número de acá equivale a un mol. En vez de decir una docena, decimos que es un mol. Es la constante de Avogadro. Bien, pasemos a lo siguiente. Entonces establece que en 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono equivalen a 12 gramos. Bien, lo siguiente es que si esto equivale a 12 gramos, quisieron calcular a ver qué cantidad de gramos solamente equivalían a un solo átomo. Entonces lo que hicieron fue, bueno, una regla de tres simples, ¿no? Si esto equivale a 12 gramos de átomos de carbono, sacaron la masa de un átomo solamente y les dio 1,99 por 10 a la menos 23 gramos. Es lo que era la masa de un átomo de carbono. Pero la UMA, recordemos, es la 12ª parte de un átomo de carbono. Entonces lo que hicieron fue dividirlo por 12 y así llegar a esta unidad de masa atómica, el tan famoso número 1,66 por 10 a la menos 24, que es el valor de una unidad de masa atómica. Recuerden, la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono. Bien, pasemos a lo siguiente. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, si yo quiero calcular el peso molecular absoluto, que es el peso de una sola molécula, ¿sí? Porque también podemos calcular el peso relativo de una molécula, relativamente a ¿en qué? En gramos mol. Entonces vamos acá. ¿Cómo hago si yo quiero calcular el peso molecular absoluto? Lo que primero debo hacer es plantear esta fórmula, ¿sí? El peso molecular absoluto es igual al peso molecular relativo por la unidad de masa atómica. Si yo deseo sacar el peso molecular relativo, lo que tengo que hacer es fijarme en la tabla periódica qué elementos componen esta molécula. En este caso es la molécula de ácido nítrico, ¿sí? Está compuesta por un átomo de hidrógeno, uno de nitrógeno y 3 de oxígeno. Si yo quiero calcular el peso molecular relativo, entonces me fijo en los pesos atómicos en la tabla periódica. En este caso el de hidrógeno es 1. Ya ponemos 1 aquí. El del nitrógeno es 14 aquí. Y el del oxígeno es 16. Pero en este caso aparecen 3 átomos de oxígeno en esta molécula, por lo cual se multiplica por 3. Y todo esto me dice que equivale a 63 gramos. No vayan a confundir que una molécula sola pesa 63 gramos, sino lo que estamos diciendo es que en un mol, en este número de acá que es muy grande, hay 63 gramos. Bien, esto nos va a servir para saber cuánto pesa una sola molécula, porque 63 gramos de ácido nítrico hay en un mol. Bien, entonces vamos acá. Y lo que voy a hacer es reemplazar en la fórmula el peso molecular relativo es 63 del ácido nítrico y ponemos la unidad de masa atómica. Como vimos antes, 1,66 por 10 a la menos 24 gramos.
y nos da que el peso molecular absoluto del ácido nítrico es de 1,04 por 10 a la menos 22 gramos. Lo que yo calculé acá es el peso de una sola molécula de ácido nítrico. Solamente de una molécula. Bueno, por esta sección sería todo. Cualquier cosa me consultan al privado. Nos vemos y que estén bien.